Muy bien, como ya lo habíamos anunciado, nos honra con su presencia, la cual nosotros estamos muy contentos y siempre es un gusto tenerla acá porque siempre tiene una opinión bastante crítica, precisa. A veces podemos no estar de acuerdo en algún punto de vista, la cual respetamos mucho, pero su aporte es importante. Bueno, hablamos de la doctora Rosa Barta, es congresista y expresidenta de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Es correcto esto, doctora? Buenos días, Percy y Freddy, qué gusto volver a verlos. No, yo he sido presidenta de la Comisión de Constitución en dos periodos legislativos y además presidenta de la Comisión investigadora de los actos de corrupción de Odebrecht. Muy bien, yo quiero aprovechar ese expertise que usted tiene sobre el conocimiento parlamentario y sobre las comisiones. La comisión, hay una comisión que ha aprobado el informe sobre esta acusación constitucional por traición a la patria al señor Pedro Castillo, la cual 11 votos a favor y 10 en contra, 2 abstenciones y 2 licencias. Si no me equivoco, Freddy, ahí me corrobora. Y esta ha pasado a la comisión permanente, la cual ya le notificó al señor presidente de la República, Pedro Castillo, para que venga al pleno, al Congreso, hacia la comisión permanente, para que haga su descargo sobre esta acusación. ¿Estoy equivocado? ¿He dicho algo que está mal, congresista? No, se está siguiendo el procedimiento parlamentario. Hay una acusación constitucional hecha suya por la congresista Norma Yarrow, que ha tenido un informe positivo y se ha votado, como muy bien señala usted, en una votación muy ajustada. Se ha aprobado y lo que corresponde ahora, de acuerdo al reglamento, es que en la comisión permanente nuevamente se realice un debate sobre esta acusación con, como corresponde, la defensa del acusado, en este caso el señor Pedro Castillo. Ahora, es el procedimiento. Vamos a entrar un poquito al fondo. Nominalmente no se requiere los 87 votos que se necesitan para, por ejemplo, el tema de la vacancia. A esta instancia, aquí es 2/3 de los congresistas, desconstando la comisión permanente y la comisión acusadora, ¿es correcto? Es correcto, lo cual significa un número igual de alto, porque si bien es cierto, no son 87, pero son los 2/3 de 100, y eso es un número igualmente alto que 87. A la valla tiene la misma altura, 2/3. Ok. Se calcula 70, 77 votos, ¿verdad? ¿Es correcto? De 100. De 100, ok, entendido. Ok. No es fácil tampoco, ¿no? Tampoco no es fácil, ¿no? Obviamente, ¿no? Tampoco. O sea, en realidad no es... es la misma valla, no es ni más fácil ni más difícil, es exactamente la misma valla, 2/3. Ok. Ahora, el fin de semana escuchaba a un par de analistas, decía que esto puede terminar siendo un boomerang para el gobierno, más aún cuando termina viniendo el 20 la comisión de la OEA al Perú. ¿Cuál va a ser? ¿Le beneficia a Pedro Castillo o le va a jugar en contra? Creo que refuerza la posición de víctima de Pedro Castillo. Él está en este momento jugando la carta de víctima y una denuncia constitucional que está muy grave, una denuncia constitucional muy grave porque no hay peor delito que la traición a la patria. Justamente por eso es que es el único delito que se castiga con la vacancia del presidente Castillo o con la acusación constitucional que lo lleva... Como se detalla en el artículo, ¿no? 117, ¿no? Claro. El artículo 117 de la Constitución señala que solo por traición a la patria puede ser acusado, además de temas de infracción a la ley electoral o a la efectiva participación política. Siendo esto, por tanto, el delito más grave que castiga nuestro ordenamiento jurídico, su comisión obliga al Congreso a acusar constitucionalmente, lo cual puede llevar a la destitución del presidente de la República y probablemente también su inhabilitación. Esta acusación, que es tan grave, nosotros tenemos que, para analizarla completamente, llevarla un poquito más atrás. ¿Qué tan jurídicamente válida es esta denuncia? Quienes han formulado la acusación son grandes amigos, grandes juristas, pero discrepo respetuosamente con ellos del fondo. La declaración o la manifestación de intención
de un ciudadano, en este caso de un dirigente sindical, dicha en un país extranjero, sin que tenga ningún cargo de representación y que manifiesta un deseo de que Bolivia tenga acceso al mar, no es traición a la patria. Y que él haya luego dicho en una entrevista, siendo ya presidente, que eso podría dejarlo a la decisión del pueblo, tampoco, de ninguna manera. Creo que... Caso, ¿cómo usted calificaría esas declaraciones de Pedro Castillo? O sea, ¿en qué término entran a tallar si no es traición a la patria, según su percepción, doctora? Creo que no soy traición a la patria, creo que son una torpeza más de él. Él es una persona torpe para declarar. No suele, de hecho, todo el tiempo estamos reproduciendo sus declaraciones, todo el tiempo estamos criticándolas por desatinadas, por desafortunadas, por poco comprensibles. Entonces, para mí es una más de esas, no traición a la patria. Entonces, la traición a la patria requiere una serie de elementos de probanza muy serios que estoy en la posición de que la OEA, investigando, o sea, yendo al fondo de la denuncia, puede reforzar la tesis de que Pedro Castillo en este momento es una víctima del Congreso de la República y de sus métodos, porque, insisto, desde el punto de vista estrictamente penal y constitucional, ahí no hay traición a la patria. Y el Congreso, cuando recibe una denuncia constitucional para que pueda transformarla en acusación constitucional, se convierte en órgano jurisdiccional. Es decir, no basta la convicción, lo que él crea, lo que al congresista le parezca, sino tiene que adecuar los elementos del tipo penal y contrastarlos con las pruebas que tiene para poder determinar si es o no responsable del delito que se imputa. No es solamente una mesa de partes para que el Ministerio Público pueda investigar, no es así. En una denuncia constitucional el Congreso se convierte en juez. Y un juez no puede solamente decir, no, es solamente para darle paso para que la Fiscalía actúe. No funciona así. El Congreso se convierte, insisto, en órgano jurisdiccional y por lo tanto debe respetar todas las reglas del debido proceso. Y esto incluye, de todas maneras, el análisis absolutamente respetuoso del tipo penal y los elementos que lo acompañan. Ajá. Doctora Rosa, la semana pasada tuvimos a Lucas Gersi, el hijo de Enrique Gersi, los dos constitucionalistas, y él decía, en nuestro programa, lo dijo acá, de que el Congreso debería mejor concentrarse más en la acusación constitucional que presentó la fiscal de la Nación, porque ahí hay 190 elementos de convicción que podría ser mucho más sólida el procedimiento que ir a través de la acusación constitucional por traición a la patria, por los elementos que usted está describiendo, porque es muy, no sé si el término es coloquial, decir gaseoso, o sea, eso se va a caer solo. En cambio, lo que ha presentado la fiscal es mucho más contundente porque ahí hay elementos probatorios. Si le permiten que la fiscal presente ante el pleno todo, ahí se podrían enterar los congresistas de toda la investigación fiscal que está haciendo. El problema es que ninguno de los delitos que se le atribuyen a Pedro Castillo corresponden de traición a la patria. Organización criminal, falsedad, no sé si cohecho, peculado, no sé, pero ninguno es traición a la patria y por lo tanto el 117 de la Constitución prohíbe que se le pueda acusar por eso. De hecho, la fiscal no ha acusado, le ha dicho al Congreso, interpreta de acuerdo a los alcances de la Convención contra la Corrupción e inaplica el 117 para que mi denuncia pueda ser tramitada y se convierte en acusación. El problema es que el Congreso tiene un corset constitucional muy rígido que le impide acusar por un delito diferente al de traición a la patria. Así que ni lo uno ni lo otro. Lo que hay que buscar es la vacancia de Pedro Castillo para que esa figura, que lo único que requiere es la convicción del congresista de que está frente a un ser que es incapaz moralmente de conducir los destinos de la nación, pueda salir del cargo. Y ahora, en lugar... Doctora, con usted sí, en otras entrevistas hemos hablado que es hora de discutir el 117 y hacer una reforma de ese 117, porque no es posible que solo contempla 4 supuestos
Y el presidente, digamos, puede matar a una persona y no lo podemos acusar porque el 117 dice de que por 4 supuestos el señor es imputable. Bueno, sí, desde el año 2018 vengo insistiendo en la necesidad de la reforma constitucional del artículo 117. No es de ahora, en realidad desde el 2018 que sostengo reiterativamente que esta es una necesidad urgente para además restablecer el equilibrio de poderes. No es posible que esto se mantenga vigente, de ninguna manera. Sin embargo, hemos insistido tanto. Hay 2 proyectos de ley desde principios de año esperando ser discutidos por la Comisión de Constitución, pero la Comisión de Constitución no lo pone en la agenda, pero ni siquiera para discutirlo. ¿Por qué cree que no lo pone en la agenda, doctora? ¿Cree que lo han dejado de lado? ¿Cree que hay presión mediática? En realidad, para mí eso resulta absolutamente... Para mí eso resulta absolutamente incomprensible. No entiendo las razones de esta negativa a tocar la reforma del 117. Y por eso es que iba a cerrar en mi anterior participación diciendo que en lugar de las acrobacias e interpretaciones, muchas de ellas ridículas, de la Constitución con respecto a si se puede o no se puede acusar, si más votos y menos votos, en lugar de eso, o vayan por la vacancia o reformen el 117. Pero esto de estar haciendo gimnasia equilibrística para tratar de encajar en alguno de los supuestos que la Constitución permite una denuncia constitucional, me parece una burla a la gente, una burla a los procedimientos. Me parece que el Congreso lo que está haciendo es luchar, pugnar por quedarse, por conservar su curul, y en ese esfuerzo hace gimnasia o equilibrismo o malabarismo constitucional que permite que Pedro Castillo siga gobernando sin el mayor problema. Ahora, frente a lo que dice Percy, que el presidente podría matar y no le pasa nada, es que no es así, porque si mata a alguien, a la hora siguiente le está vacado. Para eso existe la vacancia. Para eso existe. Entonces, el problema está ahorita en la inconsistencia que tiene el Congreso de la República para abordar un problema como la salida de Pedro Castillo. Y o lo toman en serio y realmente lo hacen, o por favor, pasemos a otra cosa, que el Perú tiene 33 millones de habitantes, que estamos en medio de esta pelea absurda que no conduce a ningún lado. Doctora Bartra, justo eso que menciona el tema del Congreso, si bien el señor Pedro Castillo tiene que ser vacado por los delitos que se le imputen y por el que al parecer los juristas se han olvidado de que Dina Boluarte podría asumir, que también es un personaje muy peligroso dentro de este ambiente cercano a la banda presidencial. ¿Por qué cree que el Congreso ha dejado aislado esta situación, que también es importante dentro del panorama o el ambiente presidencial? Porque están jugando la carta de la sucesión presidencial. En caso de que Pedro Castillo... ¿Cree que han acordado ya con Dina Boluarte? Porque incluso congresistas nos dijeron eso, ¿eh? Aquí lo dijeron en vivo, que ya han acordado por lo bajo para que Dina Boluarte continúe y que solo bajen a presidente y no saquen a Dina Boluarte. ¿Cree que esta tesis es cierta? Yo creo que sí, porque eso garantizaría la permanencia de ellos en el cargo, en sus cargos, en sus curules. Entonces es un juego de protección mutua. Por eso es que no han tocado a Dina Boluarte, para que en caso pueda proceder alguna sanción que termine con la vacancia, la suspensión, la inhabilitación de Pedro Castillo, entonces Dina Boluarte pueda asumir el cargo y gobernar con el Congreso actual. Ajá. Doctora Rosa, la pregunta final, porque ya nos gana el tiempo. El señor Pedro Castillo, de haberse enterado de esta acusación constitucional que ha aprobado y todo esto, en un evento en provincia ha dicho: el Congreso sabrá cuál va a ser nuestra respuesta contundente, entendiendo entre líneas, aunque el señor Pedro Castillo, y me van a disculpar lo que voy a decir, no es una persona que le podemos entender lo que habla, porque a veces dice, si ellos lo han frito, se lo van a comer ellos mismos, su fritura. Bueno, ¿cree usted que el gobierno esté tratando de buscar un pretexto político para apuntar a cerrar el Congreso? Porque, vamos, Aníbal Torres y todo su entorno ha dicho, cerremos el Congreso. Entonces, hoy tienen la excusa, querer hacerlo. Sí, y no me queda la menor duda de que esa debe ser su intención, o ese debe ser su deseo. Sin embargo, dudo mucho que puedan hacerlo, ¿no? Dudo muchísimo que puedan hacerlo.
me parece, por eso le decía que los dos están en un juego equilibrístico, circense, de sostenerse mutuamente y de solamente brindarnos un espectáculo que nos haga creer que se están controlando cuando en realidad están completamente de acuerdo. Muy bien, doctora Rosa, muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerla aquí en el programa. Le deseo un buen inicio de semana. Y si hay otra cosa que aparezca en estos días, de hecho que la vamos a convocar para poder conversar y saber su opinión. Con mucho gusto, Freddy, Percy, a los amigos de HTV, muy buenos días e igualmente feliz inicio de semana. Muy bien, nos vemos hasta el día